Beneficios de los empleados, NIC 19. Beneficios de los empleados son todas las formas de contraprestación concebidas por una entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese. Los beneficios de los empleados son los equivalentes a las obligaciones laborales en Colombia. Objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable y la información al revelar respecto de los beneficios de los empleados. La norma requiere que una entidad reconozca, primero, un pasivo por los beneficios económicos que le va a tener que pagar al empleado en el futuro, y un gasto cuando se consuman esos servicios que el empleado está prestando. Esta norma se aplicará por todos los empleadores al contabilizar los beneficios a los empleados, excepto aquellos a los que sea de aplicación de la NIF 2, pagos basados en acciones. Tipos de beneficios empleados. Beneficios empleados a corto plazo. Los beneficios empleados a corto plazo son aquellos que se van a pagar en menos de un año. Es decir, que se tienen que cancelar en menos de 12 meses después de que se hayan prestado dichos servicios. Ejemplo de estos beneficios: los sueldos, los salarios, las prestaciones sociales, la seguridad social, ausencias remuneradas a corto plazo, participaciones en ganancias de incentivos y beneficios no monetarios. Es decir, una vez se presten estos servicios, si se van a cancelar en menos de 12 meses, se consideran como beneficios empleados a corto plazo. Beneficios postempleo. Son beneficios a los empleados diferentes a las indemnizaciones por cese y beneficios empleados a corto plazo que se pagan después de completar su periodo de empleo. Es decir, son beneficios que se pagan cuando el empleado ya no tiene contrato con la empresa. Ejemplo, beneficios por retiro, tales como las pensiones y otros beneficios posteriores al empleo, tales como seguros de vida o beneficios de asistencia médica. Estos servicios post-empleo se clasifican en dos: planes de aportación definida y planes de beneficios definidos. Los planes de aportación definida son los pagos que, por ejemplo, nosotros hacemos a los fondos de pensiones, en los cuales una parte la aporta el empleado y otra parte la aporta el empleador. Cada mes se hace un aporte y al final, cuando el empleado tenga el derecho a poderse pensionar, va a ser esta entidad, este tercero, quien se va a encargar de pensionar al empleado. Es decir, va a ser el encargado de asumir todos los riesgos de la pensión, todos los riesgos del cálculo actuarial, todos los riesgos de los intereses, de los beneficios que pueda, digamos, tener con los aportes que se hagan. Y al final, pues entonces va a ser el encargado de pensionar al empleado. Los planes de beneficios definidos son diferentes, ya que en estos planes de beneficios la empresa es quien se encarga de pensionar directamente al empleado. Los planes de beneficios definidos realmente ya no se ven, realmente es muy pocas las empresas que pensionan directamente a los empleados. Las empresas que aún tienen estos planes, digamos que se estableció una fecha en la cual ya no se iban a seguir pensionando más a los empleados. Entonces ya básicamente la aplicación de estos planes de beneficios en Colombia se ve muy poco, y las empresas que aún lo tengan, se espera que en el corto plazo ya no sigan pensionando más. Estos planes de beneficios definidos tienen una característica importante, que para el cálculo actuarial y para el cálculo de la obligación actual que tenemos con esos empleados, se debe utilizar el método de unidad de crédito proyectada. Este método de unidad de crédito proyectada básicamente nos establece que cada año de servicio que presta el cliente es una unidad que le da el derecho actual de recibir esos beneficios económicos en el futuro. Es decir, que cada año es una partecita de la provisión que tenemos que hacer nosotros en el día de hoy. Estos planes de beneficios y la unidad de crédito proyectada, para saber el cálculo actuarial, tiene que realizarse por un experto en materias, un experto en cálculo actuarial, ya que el personal contable no está
digamos que en la capacidad, no tiene el perfil para elaborar estos tipos de cálculos, ya que se necesita de un profesional en estadística o matemáticas para que realice estos cálculos, ya que para elaborar estos cálculos nosotros tenemos que tener unos supuestos, se tienen que tener unos valores, se tienen que tener unas características de tipo demográficas y financieras. Demográficas como por ejemplo, se tiene que tener en cuenta la rotación del personal, se tiene que tener en cuenta qué personas van a acceder realmente a esos beneficios, la tasa de mortalidad y los supuestos de tipo financiero como por ejemplo los aumentos que puedan llegar a tener los salarios a través del tiempo, las tasas de descuento con las cuales se van a traer a valor presente esos planes de beneficio definido. Otros beneficios de los empleados a largo plazo. Son todos los beneficios a los empleados diferentes de los beneficios a los empleados a corto plazo. Beneficios posteriores al periodo de empleo de indemnización por despido. Estos beneficios a largo plazo se caracterizan porque se pagan después de 12 meses de haber prestado el servicio. Es decir, si yo como empresa recibo un servicio de un empleado, pero pienso pagárselo 12 meses después, entonces se considera como un beneficio a largo plazo. Ejemplos: las ausencias remuneradas a largo plazo tras largos periodos de vida activa o años sabáticos. Los beneficios por largos periodos de servicio, los beneficios por invalidez de larga duración, los beneficios que se recibirán a partir de los 12 meses del cierre del periodo en el que se han ganado. Los planes de beneficios a largo plazo son como por ejemplo los quinquenios que pagan las empresas. Por cada año que complete el empleado va ganando un derecho, pero este beneficio solo se paga cuando se cumple el requisito principal, que es la duración de 5 años dentro de la empresa. Es decir, cuando el empleado cumple los 5 años, se le va a pagar este beneficio económico. Nosotros en Colombia no reconocíamos este beneficio al empleado, sino hasta el momento en que realmente tuviéramos la certeza de que se va a cumplir con los 5 años. El NIF nos pide que estos beneficios los tenemos que reconocer cada año. Cada año tenemos que reconocer la porción que le da el derecho a hacerse acreedor a este beneficio. Y para eso nuevamente utilizamos nuestra unidad de crédito proyectada, en la cual también se tienen que tener los mismos criterios, los mismos supuestos demográficos y financieros. Este cálculo también pues lo tiene que hacer una persona que sea especialista en temas de estadística y matemáticas. Más adelante vamos a ver un ejemplo con unos supuestos básicos en cómo sería el cálculo de una unidad proyectada. Beneficios por terminación. Son los beneficios a los empleados proporcionados por la terminación del periodo de empleo de un empleado como consecuencia de a. La decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la fecha normal de retiro, es decir, por un despido sin justa causa. Y b. La decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios a cambio de la terminación de un contrato de empleo, cuando el empleado decide renunciar de forma voluntaria a cambio de un pago de unos beneficios económicos. Esta fue la parte teórica de la NIC número 19. Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo de la NIC 19 para el caso de los planes de beneficios definidos, es decir, cuando la empresa decide pensionar directamente a sus empleados. La sociedad X ha realizado durante el ejercicio 2001 aportaciones mediante transferencias bancarias a un sistema de prestaciones definidas por un importe de 50.000 unidades monetarias. Al final del ejercicio los datos relativos al mismo son los siguientes. Entonces, cuando nosotros decidimos pensionar directamente a nuestros empleados, nosotros asumimos todos los riesgos y todos los beneficios que trae consigo esta labor. Para poder garantizar que esos pagos de pensiones se van a realizar, la empresa tiene que abrir un fondo. Y este fondo nos dice que durante el año 2001 se realizaron unos aportes de 50 unidades monetarias. Seguramente el valor de nuestro fondo
tiene que poder cubrir el valor presente de la obligación que yo tengo con mis empleados. Es decir, que ese fondo que yo abrí tiene que poder cubrir las pensiones que yo eventualmente voy a tener que pagar. Y para eso tengo que compararlo. Tengo que comparar el valor actual de las retribuciones comprometidas, es decir, el cálculo actuarial. Esto se hace por medio de la unidad de crédito proyectada. Lo tengo que comparar con el valor razonable de los activos afectados, es decir, del fondo que yo establecí para poder cubrir esas pensiones. Eventualmente, si yo tengo servicios de periodos anteriores y no los he reconocido, estos servicios pueden ser un mayor valor de esta provisión que yo voy a calcular. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. Hipótesis 1. Entonces, en la hipótesis 1 tenemos los siguientes valores. El valor actual de las retribuciones comprometidas, es decir, el cálculo actuarial. Este cálculo actuarial lo hace un profesional de la estadística, no el contador de la empresa. Y el valor razonable de los activos afectos, es decir, los fondos, los cuales yo establecí, el cual yo abrí para poder cubrir esos pagos por pensiones. En este caso, el valor de mi cálculo actuarial es superior a los activos. Entonces, tengo que reconocer una provisión por 70.000 unidades monetarias. En el segundo caso, el valor actual, el cálculo actuarial de nuestras pensiones es inferior al fondo que yo tengo. Para este caso, entonces digamos que aquí me sobra, digamos, unos recursos económicos. Vamos a ver cómo son las contabilizaciones de cada uno de las hipótesis. Los aportes al fondo que hacemos, entonces simplemente son un gasto por beneficios empleados, pero posempleo, por las 50 unidades monetarias durante todo el año 2011 y una salida de bancos. En la hipótesis 1, el valor de nuestro fondo no era suficiente para poder cubrir el valor actual de las pensiones, entonces tenemos que hacer una provisión por 70 unidades monetarias, es decir, por la diferencia entre estos dos valores, entre mi cálculo actuarial y el valor de mi fondo. Hago una diferencia y esa diferencia la envío contra el ORI, contra reservas por pérdidas o ganancias actuariales. ¿Por qué se envía al ORI? Porque esto es una ganancia que no se ha realizado. Pueda que el otro año el cálculo actuarial cambie, porque pues recordemos que esto se elabora a base de hipótesis, las cuales pueden cambiar, y pueda que el otro año el valor disminuya, entonces yo disminuiría el valor de mi reserva, o pueda que al contrario, como en el caso de la hipótesis 2, que el valor del fondo es mayor y entonces reversaríamos este valor. Y en la hipótesis 2, donde el fondo es mayor, entonces tenemos unos derechos a reembolso, ¿sí? Tenemos que reembolsar, tenemos que solicitar de ese fondo porque realmente tenemos unos recursos que no se van a utilizar. Igual también se envían contra reservas por pérdidas o ganancias actuariales en el ORI. Al ORI se envían todas las ganancias o pérdidas que aún no se han realizado. Entonces, por esta razón, se llevan todas las pérdidas o ganancias actuariales a esta cuenta. Bueno, el siguiente es un ejemplo de un beneficio a largo plazo. La entidad debe pagar al finalizar del periodo del contrato a sus trabajadores un beneficio consistente en una suma única de dinero, igual al 1% del sueldo final por cada año de servicio. Es decir, por cada año de servicio, la entidad tiene que pagar el 1% del sueldo. El sueldo del año 1 es de 100.000 unidades monetarias y se supone que aumentará a razón de 7% anual compuesto. La tasa de descuento utilizada es del 10% anual. La tabla siguiente muestra la obligación generada por la entidad por un empleado que se espera que abandonará al final de 5 años, asumiendo que no se produzcan cambios en las suposiciones actuariales. Por razones de simplicidad, este ejemplo ignora que el ajuste adicional que sería necesario para reflejar eventualmente la probabilidad de que el empleado
puede abandonar la entidad en una fecha anterior o posterior. Es decir, vamos a asumir que los empleados van a estar en la empresa durante 5 años. Aquí la única variable que hay es el aumento del sueldo. Entonces, esto es una variable, esto es un supuesto actuarial, un supuesto financiero, en el cual los sueldos están aumentando a una razón del 7%. Utilizamos una tasa de descuento del 10%, que es una tasa de mercado, una tasa establecida para créditos de endeudamiento de capital. Vamos a ver entonces cómo queda nuestro ejemplo. Para el primer año, el sueldo era de 100.000 unidades monetarias, es decir, que el beneficio es de 100 pesos, o 100 unidades monetarias, es decir, 10.000 por el 1% del salario. Y todos los años aumenta el 7%. Como es compuesto, entonces 7% del año anterior. Y así hasta llegar al último beneficio que va a obtener el empleado, que va a ser de 131,0,8. ¿Cuánto es el valor futuro de esta obligación? Entonces simplemente multiplicamos el valor de mi beneficio en el primer año por un año, porque hasta ahora lleva un año, es decir, ha ganado una unidad de crédito. En el segundo año ya ha ganado 2 unidades. ¿Y cuánto es su beneficio? 107. En el tercer año ha ganado 3 unidades de crédito. ¿Cuánto es el valor del beneficio? 114. Este valor lo multiplicamos por 3. Y así hasta llegar al último año. En el último año, su último sueldo era 13.108. Por el 1% nos da un beneficio de 131,0,8. Es decir, este es el valor con el que se va a calcular finalmente nuestro beneficio. Como duró 5 años, entonces multiplicamos este último beneficio por 5 años. En total el empleado va a recibir 655,40 unidades monetarias. Bueno, el siguiente paso es establecer el valor actual, el valor que yo puedo reconocer como los costos del servicio del año que está en curso. Es decir, para el primer año. Para el primer año yo tenía un beneficio de 100, para el segundo un beneficio de 107, un beneficio de 114, el cuarto año un beneficio de 122 y el quinto año un beneficio de 131. Estos valores los tengo que traer a valor presente. Es decir, esto que él ganó, estos 100 se los ganó al finalizar el primer año, pero realmente los va a recibir en el año 5, es decir, que faltan 4 años para que él reciba estos 100. Si los traemos a valor presente, ese valor nos da como resultado 68,30. A esos 68,30 le sacamos el interés del año, ya estamos en el año 2, lo multiplicamos por el 10% para reconocer los intereses que se han ganado durante el año 2. Estos intereses se los ha ganado el empleado, porque todavía ya lo reconocimos como una obligación, pero se los vamos a pagar dentro de 4 años, entonces reconocemos el interés. Bueno, ahora reconocemos la parte del año 2, es decir, de esta obligación que tenemos a futuro. En el año 2 tenemos que reconocer la parte que le corresponde a este periodo. Para este periodo el beneficio era de 107, pero estos 107 se van a pagar dentro de 3 años. Hace falta que pasen 3 años para pagar este beneficio. Entonces descontamos estos 107 con una tasa del 10%. Y esto nos da como resultado 80,39. Y sumamos el valor que teníamos inicialmente al final del año 1, más los intereses que causamos del año 1 y el costo del servicio del periodo del año 2. Tenemos 155,55. Lo mismo hacemos con el año 3, el año 4 y el año 5. En el año 5 tenemos que nuestro beneficio es 131,038 y que no hace falta ningún año para que se pague, entonces ese es el mismo valor, o sea que no tiene descuento. Entonces, ¿qué sucede?
Para el año 1, este cálculo que hicimos acá, para el año 1, es igual al valor de la obligación presente, es decir, es igual al valor del cálculo actuarial. Este valor es diferente en el año 2. En el año 2 el valor que tenemos nosotros en provisión es diferente al valor del cálculo actuarial, porque el cálculo actuarial tiene en cuenta, si nosotros nos fijamos en la fórmula del cálculo actuarial, está teniendo en cuenta las modificaciones que tiene que tenemos año tras año, que es un aumento del 7%. Es decir que para el cálculo actuarial estamos trayendo valor presente estos 107 multiplicado por 2. Y en la provisión lo que estamos haciendo es partir del sueldo del año, del beneficio del año 1 más unos intereses. Esta diferencia que surge entre el cálculo actuarial y la provisión contable se registra como una ganancia o pérdida actuarial. Para nuestro año 2, el cálculo del valor actuarial es 160,78 y la provisión contable es 155,52. Es decir, tenemos una diferencia de 5,26. Esa diferencia de 5,26, como vamos a ver a continuación, en el año 2 se registra en el ORI como una ganancia o pérdida por cálculo actuarial. Entonces en el año 1 registramos gasto por beneficios empleados contra una provisión de 68. Para el año 2 contabilizamos los beneficios empleados por el método de unidad de crédito proyectada, que nos indica que el beneficio del periodo es 80,39. Registramos los gastos por interés que tienen estos 68,30 y registramos la diferencia por cálculo actuarial. Esta diferencia es la diferencia de la provisión contable unida con el cálculo actuarial, para un valor total de 92,40. En el año 3 hacemos el mismo ejercicio, beneficios a empleados, gastos por interés, y registramos una pérdida por diferencia en cálculo actuarial. Al final del año 5, la suma de todas estas provisiones nos tiene que dar como resultado, sumamos las provisiones, nos tiene que dar como resultado 655,39, que es el beneficio que tiene que recibir el empleado al final del año 5, su último beneficio multiplicado por 5. Ya como sabemos que realmente esos cálculos que hicimos se realizaron, entonces acreditamos el ORI y debitamos beneficios empleados. Listo, este fue un ejemplo de la ley 19.